Saludamos a Pablito Ibáñez que vino aquí, que está con nosotros. Muchas gracias por venir, por estar acá, Pablito. Bienvenido. No, por favor, gracias a usted, Moisés, a todo el equipo de No Somos Neutrales en este programa militante, se podría decir, Sí, claro. que realizan a diario. Bueno, hoy la invitación tiene que ver con esto. Mira, ahí te puedes ver. Estamos en vivo aquí por Radio Más Multimedia. Nos puedes escuchar en la 104.9 en FM y nuestros canales digitales. Estamos saliendo por todos los canales, así que búsquennos. Si no, pueden entrar a la página web www.radiomastdf.com.ar. Se baja la aplicación y en la misma aplicación pueden escucharnos, interactuar con todos los canales de comunicación que tenemos y además pueden vernos en vivo en la misma aplicación sin salir de ahí. Así que ahí esto es Muy bien. para recomendar. Pablito, estamos de campaña, estás de campaña. Así es. Contamos un poquito primero, ¿querés que arranquemos por...? Me parece importante esto que veníamos abordando, nosotros veníamos abordando todo lo que es la reforma laboral. Ujú. Pero parece que vos tenés una palabra sumamente autorizada para describirnos cómo está la situación actual de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito de las electrónicas, con esta apertura indiscriminada de importaciones, con la caída Sí. del empleo. Contanos vos de primera mano cómo está. No, literalmente lo que afrontamos en cualquier sector de la industria argentina es un industricidio, así lo venimos definiendo, Ok. al menos los máximos referentes de nuestra organización a nivel nacional lo han definido así, y con ellos considero que están plenamente acertados cuando vemos que ingresan productos importados en todas las áreas donde el país no ha desarrollado su industria propia y sobre todo en los sectores como el nuestro que están asociados a la soberanía, ¿no? A esta condición tan particular que tiene el subrégimen de promoción industrial al amparo de la 19640 y lo vemos bajo todo punto de vista. Nosotros desde que asumió este gobierno de Milei perdimos la fabricación de hornos microondas. Los hornos microondas abastecíamos el 96% del mercado nacional y hoy está entrando el 100% importado. Tal cual. También fabricábamos lavarropas aquí en Tierra del Fuego, Sí, tal vez señor. no con la cantidad que se hace en el resto del país, pero teníamos una línea de producción que está cerrada por las mismas situaciones, ¿no? Por una decisión del gobierno nacional. Y ni hablar lo que nos pasó, ¿no? en mayo del año pasado con esta baja de aranceles de la importación de celulares que ya empieza a pegar de lleno y que tuvo un doble impacto, porque por el otro lado también han modificado el proceso productivo, invirtiendo la fórmula. Nosotros fabricábamos un 70% de la telefonía celular, del módulo de la telefonía, del producto de cada celular, y hoy estamos pasando a importar el 70%. Claro. Tenemos una regresión en la mano de obra que va a pegar de lleno y que difícilmente lleguemos a los niveles de ocupación que hemos tenido en los años anteriores. Años que ya han sido golpeados. Desde que asume Milei, nosotros venimos perdiendo cerca de 2.000 puestos de trabajo. Tal vez uno no lo encuentra en noticias que han despedido de forma masiva, pero son muchos compañeros y compañeras que venían siendo contratados y que sin lugar a dudas generan un derrame social, como le gusta llamarlo a algunos economistas, en la sociedad, en los municipios, Sí, en la claro. provincia, que también se empieza a ver con un montón de locales de comercio cerrados, con desocupaciones, la verdad, altísimas, esta condición de tener un empleo registrado propio para que las empresas puedan acceder a los beneficios fiscales, o sea, nos hace ponderar o estar como la provincia con mayor nivel de Claro. empleo registrado. Entonces, lo vemos claramente dentro de la fábrica, lo vemos afuera de la fábrica, y no hay un freno de mano, acá no hay nada, ni siquiera un sector que pueda llegar a sostener todo este empleo que se va perdiendo. Claro, porque no hay alternativa, ¿no? No hay Claro. alternativa, Entonces, es lo que repetimos sistemáticamente. Ni el totalmente. petróleo, ni la pesca, ni la ganadería, ni los plásticos, ni los textiles, que los textiles de 1.000 puestos de trabajo que tenían cuando asumió están desaparecidos. Hoy tienen cerca de 290 puestos de trabajo, al menos en las declaraciones juradas de las empresas en Claro. el mes de diciembre. Bueno, aquí veíamos, mientras usted toma un mate, ¿quiere mate o está bien el Bueno, mate? está bueno? perfecto, Ok. perfecto, Moisés. Un poco esta mentira libertaria que te decían que con la apertura de las importaciones y con atacando su régimen de Tierra del Fuego, vos te ibas a comprar un iPhone más barato. Bueno, Sí. le digo la pepona a este libertario, este imbécil que vive de la tuya, es que en Tierra del Fuego primero no se fabrica el iPhone, Exacto. primero, así que eso es una mentira que han instalado en los jóvenes que aspiracionalmente pretenden un teléfono de ultra gama, pero sí le digo a Pauli y a
Rodríguez, fíjense los precios como están en Punta Arenas, ya que están cerquita y que fueron a Chile, mientras hablamos de todo este industricidio que lo charlábamos con la gente del CEPA, ¿no? Viendo los números de más de 230 empleadores menos registrados en la agencia de trabajo ¿no? que registra justamente, que tiene si estos empleadores tenían obviamente empleados, Sí. Principalmente pymes e industriales, el número es escalofriante. Hay más de 11.230 desempleados registrados directos en Tierra del Fuego, producto de estas políticas. Eso se nota en la calle. Ustedes lo ven en sus propios compañeros, obviamente, ¿no? Sí, absolutamente. Lo vemos en cada fábrica. Hoy estamos con niveles de ocupación casi sin contratados. Claro. Estamos arrancando el año casi sin contratados. No hay una proyección para el resto del año que vaya a sostener o que vaya a convocar a la cantidad de contratos que teníamos en el año anterior, cuando sabemos que este año hay una Copa Mundial que siempre ha generado mayores niveles de ingresos. Sin embargo, ya están las empresas estoqueadas con este producto. Hay una baja de ventas, por más de que se le den lo que piden las empresas, que en este caso fue una modificación del proceso productivo que trae más integrado, como hablábamos recién con celulares, por más de que se dé esto, lamentablemente si no hay consumo se cae. Totalmente. Y también yo quería retomar esto de los referentes provinciales que tenemos a toda escala. Creo que principalmente el sector de la libertad avanza, como lo definías vos, dejó pasar durante el conflicto de mayo funcionarios de primera línea que han catalogado que éramos que podríamos haber hecho un parque de diversiones. Totalmente. Nosotros éramos caros, deficientes, que esto tenía que tener una nueva, podríamos ser como Nueva Zelanda, ¿no? Todos agravios que se han dado durante ese conflicto y que es sistemático por parte de funcionarios a nivel nacional. Y si bien hay algunos funcionarios provinciales que han puesto palabra, vemos que no alcanza y que hay cómplices locales. Entonces, eso es lo que le pedimos a los referentes de cualquier sector político, que se ponga al frente de un reclamo que es genuino para su pueblo, para el pueblo que lo eligió, porque no lo elige solamente el partido. Creemos que ahí es donde hay una pérdida de autoridad moral considerable de la clase política fueguina encabezada por estos personajes de la libertad avanza, que hay que empezar a marcarle la cancha, a tratar de que no avancen de alguna manera, y en eso es que nos estamos enfocándonos hoy, parándonos a nivel nacional con nuestra organización ante un proyecto de reforma laboral que realmente es caótico, que nada tiene de beneficioso para los trabajadores, y así lo podríamos desafiar a cualquiera de los representantes de la Libertad Avanza que nos expliquen en qué beneficia. Tocan indemnizaciones, tocan la ultraactividad de los convenios colectivos. Esto significa que un convenio colectivo, si se venció, todo lo que se arregle después no va a ser colectivamente, vamos a pasar una discusión empresa por empresa, van a poner un banco de horas. Bueno, los fueguinos y particularmente la electrónica fueguina entiende perfectamente qué significa con un banco de horas cuando un embarque de China se vio atrasado, no llegó a producción. Esas horas el patrón te va a decir, tomátela, pero después venís y trabajás. Claro, que esos desvíos, esas problemáticas en la logística que muchas veces se dan o en los planes de producción, se sostenían con horas extras. Ahora, ¿qué va a pasar? Directamente la vas a terminar cumplimentando con horas extraordinarias, pero de un banco de horas, al mismo precio que vos estabas. Y esto, la verdad que es gravísimo porque nosotros entendemos que tiene que haber una reforma en todo caso, pero de otra manera, donde hablemos de reducir la jornada laboral, donde hablemos de cómo las enfermedades profesionales nos están castigando duro. Nos prometieron Suiza y nos están llevando a un país bananero totalmente africanizado. Africanizado, se podría tomar algunos ejemplos de Latinoamérica, donde la explotación primaria de los recursos es lo que vale y la transformación sustancial, que es lo que genera trabajo, lo que genera producción, se queda en otros lugares del mundo, no se queda en el país, y esto lo hacen a toda escala, lo hacen con las empresas, nosotros en nuestro caso las metalúrgicas de fundición, que tienen un nivel de inversión impresionante, que es una industria tecnificada, la automotriz. Hemos logrado, en plena pandemia, fabricar respiradores acá y pudimos mejorar ese proceso productivo casi en un 40% con respecto a la fabricación, lo que demuestra que tenemos capacidad industrial, tenemos cerebros industriales a lo largo y ancho del país que hoy lamentablemente están siendo apagados, están siendo desconectados y que no tienen ni siquiera un horizonte
de mejora en el corto, mediano, largo plazo. Directamente Ahora, hay un desprecio de la industria. sí, totalmente. Este gobierno da muestras claras de que ese desprecio no tan solo es con los jubilados, que los caga palo todos los miércoles, un desprecio con las personas con discapacidad. Si no, miren a Diego Españuelo, que está procesado por robarse literalmente el dinero de los medicamentos de las personas con discapacidad. Ahora, yo voy a dar un ejemplo, porque lo venía pensando este fin de semana, mientras vos me confirmabas que venías. Yo veo, o noto, vos me corregirás, que este gobierno, frente a la pérdida por la caída del consumo generalizado de los bienes, ¿no?, de los que se producen en la Argentina, lo quiere compensar ahora con la flexibilización laboral, es decir, la caída de lo que venden en electrónica, en automóviles, lo quieren compensar un poco con una reforma laboral sacándole a los trabajadores para seguir favoreciendo lo poco que se produce a los dueños de las empresas. ¿Vos ves algo parecido así? No, no, es tremendo. Sí, se trata de instalar todo el tiempo que el costo laboral es el problema, ¿no? Y en realidad no existió en ninguna etapa de la historia argentina donde se haya ajustado sobre el costo laboral y se haya duplicado la producción, haya crecido el empleo. No existe. Y el desafío pasa porque se abran las estructuras de costo y analicemos cuánto ocupa la mano de obra y nos daríamos cuenta. Hoy un producto en la electrónica fueguina no supera el 6% del costo de la góndola. Gran parte del costo de cada producto lo pone el comerciante. ¿Quiénes son esos comercios o cuáles son esas cadenas de comercialización que hoy se están quedando casi con el doble del precio del producto, por lo menos el 50% del costo de la góndola? ¿Quiénes son? ¿Dónde están concentrados? Y ahí nos damos cuenta que está Mercado Libre, que hay 2 o 3 cadenas de supermercados, las principales compañías, Movistar, Claro, en el caso de los celulares, son quienes manejan este mercado. Y el gobierno obviamente no quiere tocar, no quiere meterse ahí y fomenta una pseudo libertad de mercado porque a otras escalas sí genera, ¿no?, beneficios fiscales, como puede ser... Sí, claro. Se los da Galperín. Se lo da Galperín. Mercado Libre es una de las empresas que más beneficios fiscales tienen. Después hay otros sectores que también obviamente tienen exenciones impositivas. Yo estaba viendo honorarios a directores de sociedades, en el Producto Bruto estaban en el 0,29. No estamos hablando que el costo fiscal del régimen de Tierra del Fuego es el 0,35. Acá hay honorarios a directores de sociedades que no tributan el 0,29% del presupuesto, que podrían tocar y dejarse de joder con Tierra del Fuego, que viene siendo castigada y siempre, sistemáticamente, puesta en agenda como si fuese el costo fiscal que tiene el país. Bueno, ese discurso al cual apelan los libertarios de poca monta, inclusive, como los que tenemos en Tierra del Fuego, se suben a ese discurso de la Pepona, de Manuel Adorni, con esta lógica, digamos, de destrucción del empleo argentino, ¿no? Del desprestigio permanente a la capacidad nacional de dar respuestas internas, con una economía, digamos, pujante desde nuestras industrias. Todo lo contrario, me parece que hay objetivos que también los asociamos con la geopolítica. También ven algo de eso de las organizaciones sindicales, que hay objetivos geopolíticos puestos en debilitar nuestra posición en Tierra del Fuego, dado que claramente esa sintonía con Donald Trump viene por otro lado como una prensa. Sí. ¿Se nota? Sí, y lo vimos claramente en todo este tiempo desde que asumió el gobierno de Milei, durante el año pasado, en mayo, con el conflicto que tuvimos, por ahí se hizo más visible Tierra del Fuego, esta situación geopolíticamente estratégica que bien definió vos, Moisés, y que tiene que ver no solo con la cuestión territorial, no solo con esto de que Tierra del Fuego tiene, o sea, el centro geográfico del país pasa a ser, si uno mide Tierra del Fuego hacia la Antártida, es la misma distancia hacia el extremo norte de Jujuy, que tengamos recursos como agua, petróleo, gas, pesca, que tengamos 3 pasos bioceánicos. De los 4 pasos que tiene el mundo, los 3 pasos principales están rodeando la Tierra del Fuego. Pero aparte, lo que está en juego es también la proyección hacia la Antártida, ¿no? Que pareciera que vienen por ahí el nivel de riquezas en tierras raras que tiene nuestra península antártida, nuestro continente antártico, y lo que se puede llegar a discutir en el tratado es lo que hace que todas las superpotencias prácticamente estén mirando
Sí, a claro. Tierra del Fuego. Sí, claro. Y en eso encontramos declaraciones y posiciones políticas del gobierno nacional que dicen, che, hagamos una base conjunta con Estados Unidos en Ushuaia y venga el Comando Sur, no una, no dos, sino que ya vino como 3 o 4 veces, vienen funcionarios del Congreso de los Estados Unidos a analizar, y no cualquiera, sino que aparecen tipos que han recorrido el mundo en todas otras partes con como si fuesen una plaga de langosta, que van midiendo, Literal, van saqueando. sí, claro. Bueno, vienen acá, van a Vaca Muerta. Entonces hay una condescendencia hacia esos intereses foráneos del gobierno nacional y que difícilmente pueden ser frenados desde las provincias, en algunos casos por omisión, otro por complicidad, se podría definir, Sí, claro. pero que es muy necesario que la ciudadanía y el pueblo lo entienda, sobre todo lo del sector metalúrgico, los trabajadores metalúrgicos, porque todo se combina como para despoblar, y ahí está nuestra consigna. Nosotros luchamos por el derecho a vivir en Tierra del Fuego dignamente, porque toda esta estrategia pareciera que busca despoblar la provincia, como nos pasó en la década de los 90. Yo siempre le comento a los compañeros, a mí me toca pasar en la década de los 90 que las casas del barrio prácticamente se regalaban por un televisor, se cambiaban por un automóvil, no tenían relación con ningún tipo de precio, se las abandonaba. Y eso es lo que va a terminar sucediendo si acá se termina la industria arraigada en el subrégimen. Y vemos que cerró el aeropuerto, bueno, está con una remodificación, y vemos que seguimos dependiendo prácticamente de los chilenos para salir por vía terrestre, no tenemos ninguna alternativa, no hay ninguna proyección tampoco hacia eso. Entonces todo indica que va hacia una entrega de la soberanía directa como la que estamos viviendo hoy en toda la Patagonia, no solo en Tierra del Fuego. Tal cual. Por eso es importante. Les cuento a nuestros oyentes, tengo un montón de mensajitos. Muchas gracias por estar ahí conectados. Vamos a abordar, en la medida que tenga tiempo, Pablo, tenemos todo el tiempo del mundo, porque estos temas son los que nadie te cuenta en Tierra del Fuego. Los que te oculta la libertad avanza, estos cínicos perversos que se van a otro país a hacer un asadito, mientras vos estás por quedarte sin laburo, ¿entendés? Mientras lo poco que te queda, gracias al peronismo, lo vas a poner en juego habiendo votado a estos libertarios. Porque si hoy cobras un aguinaldo, no es justamente, te lo quieren sacar, ¿eh? Si hoy cobras, si hoy tenés horas extras para incrementar un poquito el salario, lo pones en riesgo. Si hoy vos tenés medicamento, obra social, y está registrado y en blanco, lo vas a poner en juego, te lo quieren sacar. Mientras, por eso, y esto te hago la próxima pregunta, Pablo. Sí. ¿Por qué crees que el silencio de los libertarios en Tierra del Fuego, por qué elige las fuerzas del cielo, lo voy a decir así, elige irse a boludear a otro país en lugar de presentar propuestas y alternativas en el Congreso Nacional para solucionar todos estos problemas? Porque se supone que vinieron a recomponer esto, a ir contra la casta, para que cobren en dólares. Porque yo vi a muchos metalúrgicos, muy lamentable foto que le pido a la producción que lo pueda buscar, de los metalúrgicos con Javier Milei, con Coto y con Rodríguez, firmándose el delantal con el presidente, y hoy están sin laburo. ¿Qué pasa por la cabeza? ¿En qué falló el movimiento obrero para no persuadir a estos compatriotas? Y creo que primero hay una carcasa, ¿no? Hay una generación de nuevos referentes políticos de peso, con una identidad propia, ¿no? de la ciudadanía o del pueblo fueguino. Acá hay un producto elaborado como si fuese de una escuela de marketing, con muchísimo complemento en comunicación, con redes sociales activas, con una confusión sistemática a tal punto que muchas veces no se sabe si lo que se publica es verdad o es mentira. Entonces esa confusión ha generado que, obvio, muchos compañeros en una campaña que se basó casi en el odio, se terminan volcando a este color político. Pero nosotros como espacio no podemos, como organización, no podemos discriminar, tenemos que representar a todos, sean del color político que sean. Tenemos libertarios, tenemos peronistas, tenemos radicales, tenemos Cambiemos, tenemos de todos los sectores. Y ni uno de nuestros compañeros votó a este sector político creyendo que le iba a ir de esta manera. Si bien han trabajado muchísimo en esa hipótesis de que hay que hacer el esfuerzo para que después nos vaya mejor, hoy el trabajador metalúrgico ya está asqueado, se podría decir, y cansado de
de este tipo de política que atenta contra la industria porque lo ve de cerca. Y lo que sucedió en Ushuaia es parte de esa estrategia de marketing. A mí viajamos con una delegación de acá a la ciudad de Ushuaia para llevarle nuestras inquietudes, nuestro reclamo al presidente. En ningún momento creo que habrá caminado más de 5 metros la calle de Ushuaia. Fue un cordón cerrado, se sacó el megáfono, dijo 2 palabras, la foto y con eso fue todo. Y lo mismo pasó en esta empresa de Newsan, donde un sector minoritario de los trabajadores, prácticamente con una complicidad por parte del sector empresarial, de la empresa, fue. Algo así, ¿no? Junto a los que son afines del gobierno, en un solo sector, sumo un par más de bulto y le doy la foto que quería, hasta le pongo un celular violeta en la línea. Pero la realidad no es, estamos pésimo, tenemos el salario por el piso, la verdad que las condiciones se hacen muy difíciles al momento de generar una medida, una resistencia, cuando vemos que si paramos le hacemos un favor a los patrones porque la actividad está caída, claro. El maltrato que venimos recibiendo por parte del Ministerio de Trabajo de Nación, que ni siquiera te homologa un acuerdo paritario de hambre, porque vamos a decirlo, no es que venimos empatando ni siquiera con esta inflación mentirosa que publican. Entonces creemos que toda esta política que genera el Gobierno Nacional, obviamente que los representantes foínos de La Libertad Avanza no es que no saben, no es que no se dan cuenta, no, son cómplices directos y fomentan este nivel de ajuste hacia las provincias que justamente no están alineadas, porque después planes sociales han repartido a diestra y siniestra. Duplicaron lo que tenía Alberto Fernández. Duplicaron, tal cual. A gobernadores le han dado aportes del Tesoro que antes que tanto repudiaban, que no iban a dar, también a los que están afines se lo terminan dando. Ahí tiene la foto de la que estábamos hablando, ¿no? Sí, sí. Creo que es, básicamente... ¿Por qué la mostramos? Porque me parece que también tenemos, dentro de lo que usted sabe cuál es mi procedencia política, sabe lo que opino y lo que creo que el movimiento obrero necesita, y me parece que necesita una modernización también el movimiento obrero, ¿no? Un recambio que sea capaz de interpretar a estos trabajadores nuevos, de las nuevas metodologías, con las nuevas tecnologías, con las nuevas formas de comunicar, que puedan persuadir a estos compañeros que caen en estas emboscadas y que son funcionales muchas veces para este discurso hegemónico que plantea La Libertad Avanza. Y en esa renovación, insisto, por ahí de poder llegarles de otro lugar para que ellos entiendan, que entendamos todos, los trabajadores con conciencia de clase, me parece, cuáles son los riesgos de no interpretar una fuerza política que utiliza estas herramientas para hacerle desde las emboscadas, para después manipular las leyes para perjudicarlos. ¿Usted cree que también hay que trabajar en los movimientos sobre esa renovación cultural? Absolutamente, Moisés. Bueno, y es algo que nos estamos abocando. Creo que gran parte de la situación de la crisis de representatividad que vive la política en general, y en particular el sindicalismo, viene atravesado por 2 corrientes. Una es el sector empresarial, que es sistemático, que es una lucha constante y que obviamente va a buscar desprestigiar, que los representantes sindicales somos vagos, chantas, todo lo que ya sabemos que dicen, pero se fue copiando en el sector político y particularmente en La Libertad Avanza. Y lamentablemente, cuando construyen estos relatos, instalan muchas veces que tal referente no puede estar hace tantos años, y ahí sí hay una gran debilidad, se podría decir, del sindicalismo, que no supo dar esos recambios generacionales en pleno proceso de revolución industrial. ¿A qué nos referimos? Que pasamos desde prácticamente transmitir la información de palabra, de tener que juntarnos para poder recibir esa información y trasladarla, a tenerla en vivo, en un celular, y ahí es donde se distorsiona. Lamentablemente, esa falta de competencia cultural que se ve en muchos referentes sindicales es lo que hace falta de contrapeso para frenar este tipo de estrategias que son, insisto, una cáscara, que tienen que ver gran parte con lo que publican en los medios o es puro marketing. Nosotros tenemos una ventaja, las organizaciones gremiales, sobre esto. Tenemos el poder de hacer asamblea, el poder de tener representantes gremiales directos de la base. Nosotros somos electos todos los años, se hace una elección para delegado en cada una de las fábricas y asumen, compañeras y compañeros, asumimos directamente de la base. No es que pasamos por un estadio de preparación, sino que es un obrero el que se representa o el que representa a otros obreros. Entonces es como tener
la información y la realidad de primera mano. Ahora, ¿cómo la volcamos a los medios? ¿Cómo encontramos una estrategia comunicacional? Bueno, ahora pasamos, ¿no?, a esto que te quería comentar y que tiene que ver. Hay elecciones para la Unión Obrera Metalúrgica el 2 y el 3 de marzo. El 2 de marzo se va a estar votando en cada una de las fábricas, el 3 de marzo en la sede sindical de calle Moyano. Y nosotros hemos trabajado en una lista alternativa a la conducción actual. Vamos con la lista La Celeste, una lista que está formada por muchos compañeros y compañeras. Sí, a mí me toca ocupar uno de los cargos, en este caso a secretario general, pero estamos integrados por hombres y mujeres de prácticamente toda la fábrica del parque industrial y apostamos en este proyecto a tener una estrategia comunicacional a la altura del contexto actual. Sabemos que va a ser un contexto, en caso de asumir, muy difícil, pero estamos llevando nuestra propuesta a cada compañera, a cada compañero, a la entrada de la fábrica mediante un volante, a través de las redes sociales, con reuniones periódicas, trabajando en qué es lo que puede llegar a suceder a partir del momento que asumamos y si los compañeros nos dan esa posibilidad de honrarlos con la representatividad en el máximo cargo que puede llegar a ser una comisión directiva, ¿no? Y ahí vamos a transparentar la gestión, que es un reclamo muy, muy fuerte y que sobre todo te machacan del otro lado, como lo hablábamos recién. Hay que mostrar, no vamos a mostrar una boleta, pero sí decirle, compañero, compañera, esto es lo que crecimos, esto es lo que nos falta, hacia este lugar vamos, a atender la continuidad laboral y el trabajo digno. Vemos que hay una preocupación, todavía tenemos cerca de 260 compañeros que están en PPD, que vienen algunos desde el 2015, hay un abuso de la figura contractual, hay contratos repetitivos, seguramente la pandemia complejizó mucho más esto, pero hoy estamos ya a casi 5 años cumplidos de la pandemia y todavía seguimos teniendo contratos cada 30 días, creemos que hay que mejorar la salud, el sistema de salud está colapsado, tanto en el sector privado como en el sector público, pero no es un tema menor para nuestra organización tiene una estructura de salud como el Sanatorio Fueguino. Creemos que tiene que haber más derecho y más beneficios para los afiliados que se sientan parte de una organización, que tengan ese sentido de pertenencia que se perdió y que tiene otra vez una fuerte implicancia dentro de la comunicación. Y todo esto lo vamos a lograr y lo vamos a hacer porque vamos a ampliar la estructura sindical dándole participación a los compañeros de distintas fábricas para que se conformen esas áreas, esas secretarías, esas directivas que tiene que tener un gremio que hoy representa prácticamente el 50% del sector privado industrial, el 80% del poder económico en la ciudad de Río Grande y que es la vanguardia del movimiento obrero porque donde nosotros nos resfriamos, al resto de los sectores prácticamente la agarra pulmonía. Así es. Por eso estas agendas, ¿no?, y cuente con este medio para lo que podamos difundir, ¿no? Como sabemos que el movimiento obrero es la columna vertebral, ¿no?, de una sociedad y obviamente, como decía alguna vez el general Perón en una anécdota donde le preguntaba a un industrial de que quería ganar más dinero y defendiendo a los trabajadores, el general Perón le dijo, bueno, sí, los obreros también tienen el mismo derecho, ¿no? Exactamente. Entonces, esa igualdad en el trato, donde el Estado debe generar esas condiciones para darle prosperidad al pueblo nacional, con una fuerte impronta, digamos, de los derechos colectivos, me parece que la digitalización, el mundo moderno, requiere una nueva perspectiva, ¿no? Requiere también una modernización bien entendida, ¿no? La que proponen estos payasos en La Libertad Avanza. No camuflada. Claro. No camuflada, sino para preparar a los obreros del siglo XXI, para preparar a los jóvenes trabajadores de la era digital, ¿no?, de la virtualidad, los trabajadores de los convenios colectivos de esas personas, esas compañeras que hacen, como le gusta decir a los libertarios, home office, y que no tienen ningún tipo de cobertura si se enredan las patas con un cable y se caen en su casa, ¿no? Y que trabajan hasta altas horas de la noche. Me parece que hay un desafío enorme en el trabajo digital con las nuevas tecnologías. ¿También están pensando en eso, Pablo? Sí, por supuesto. Tal vez no es un área que esté dentro de nuestro convenio, pero sí vemos que las nuevas tecnologías como las automatizaciones se viven. La robótica. Absolutamente. La robótica hoy prácticamente todos los materiales que llevan las placas van insertados en un tren de inserción automática
que nos afectó considerablemente los puestos de trabajo. ¿Forma Obvio, parte de esa agenda, en la Celeste, esa agenda para sí, cautivar a sí, esos jóvenes que sí. por ahí tienen otras habilidades? ¿Sí? Sí, Ok, nosotros como propuesta dentro de nuestro espacio estamos hablando también de generar un área de capacitación, bien. porque tenemos que tener esto, ¿no? Inteligencia artificial, Big Data, poder relacionar todo lo que tenga que ver con comunicación, con los nuevos oficios que se presentan. Ujú, La verdad que es un desafío y nos hemos quedado un montón, no solo tal como cual. sindicato, sino como sociedad, en un centro que se podría definir como un polo tecnológico que es la Tierra del Fuego. Nosotros sí estamos, obvio, convencidos que hay que sostener el empleo industrial como lo tenemos hoy, con estas Sí, claro. características de realizar una fabricación en el último segmento del ensamble final como se da, pero obviamente contemplando y mirando esa realidad que se viene, que es una Ujú, automatización severa, que es el cambio de tecnología exactamente. y obviamente que esta reforma laboral viene también, ¿no? La reforma laboral viene de la mano de querer achicarle al patrón, al sector del empleador, cualquier riesgo que exista dentro Exacto. de estas discusiones que se van a vivir. Por eso es que se anticipan y por eso también termina siendo, ¿no? un reclamo, una imposición del Fondo Monetario Internacional, porque lo que se discute en el mundo es eso, ¿dónde Totalmente. se va a quedar la mano de obra? Cuando mueven aranceles a la protección de determinados productos en Estados Unidos es para sacarle mano de obra a los chinos, cuando los chinos mueven aranceles para sacarle mano de obra a otro país. Y es una cadena, sin embargo, los argentinos y este gobierno que es fanático de Trump hace todo a la inversa, Todo todo lo a contrario. contrapelo. Festejaron que ingrese la primera tanda de maquinarias agrícolas usadas al país, un nicho de industria donde somos potencia y Seis, tenemos que estar compitiendo. 6.000 autos 6.000 eléctricos autos. llegaron de China. Ahí ¿Están está. contentos los trabajadores? Sí, Chinos, chino, obviamente. obvio, no, los nuestros que van a estar. Los No, nuestros están. bueno, Bueno, cuando ahí hay está. posibilidades de desarrollar Ahí va. autopartes eléctricas en sectores como el nuestro, acá en Tierra del Fuego son pioneros en autopartes, A pero eso me refería. mm, Digamos, esa modernización bien entendida de la nueva tecnología que viene a los productos de bienes de uso y de consumo. tal cual. Eso forma parte de la agenda de, justamente, de llevar adelante estas Siempre. propuestas por parte de ustedes, Es digamos. que tenemos que, claro, Hay que discutir eso. tenemos que discutir eso. Ahí está. Lamentablemente, todas las gestiones nacionales, creo al menos hasta desde el 2012, 2013, donde se da el 2009, la modificación de los impuestos y empezamos a fabricar celulares, a partir de ahí, ningún otro gobierno entendió al subrégimen de promoción industrial, la 19640, Como esta oportunidad. claro, con esta visión. Siempre lo entendieron como una cuestión de costo fiscal, nunca como una cuestión de inversión, ¿no? Exacto. Y cuando vemos potencias que han llegado a este nivel de suplantar tecnología, de ser pionero como China, como vemos, no sé, Estados Unidos, que se Brasil. ve Brasil. Brasil es un caso, la verdad, que para analizarlo y estudiarlo muy bien, Sí, sí, tratar claro. de mejorarlo. O sea, es otro mercado, tendrán 400 millones de personas, nosotros no tenemos ni el 10%, pero también a esa escala podemos fabricar nuevos productos. Hay empresas que han presentado proyectos. Bueno, Podemos ser complementarios para perfectamente. desarrollar, claro, otros sectores. Lamentablemente este gobierno también dio de baja el aporte al fondo de la ampliación de la matriz Ahí productiva, está. que era algo que salía desde las propias empresas y que tenía que aborcarse a proyectos que estén en la Tierra del Fuego. Podían ser proyectos de infraestructura, proyectos de industria, proyectos sociales, donde, no sé, los municipios también podían solicitar, el gobierno de la provincia también podía proponer, nosotros como organización estábamos en el Consejo Asesor, podíamos opinar, pero sin embargo esto lo dio de baja. Casi 200 millones de dólares que hoy no sabemos en dónde están. Tal Si se cual. lo van a devolver, si lo van a invertir, si No, algo estos se puede llegar ladrones a se lo van producir. a quedar porque la falsedad ideológica que tiene esta gente es proponerte una cosa y hacer otra. Si no, Tal cual. fíjense lo que está haciendo con la Andis, lo que hace con el Fondo de la Ampliación de la Matriz Productiva, que justamente una de sus integrantes, que hoy está procesada por Coima, Sí. formaba parte de la mesa de la ampliación de la matriz productiva en Tierra del Fuego. Exacto. ¿No? Exacto, Entonces, sí, sí. ¿qué podemos esperar de esto? Ahora, ¿cuál es el mensaje para aquellos compañeros, compañeras, trabajadores, trabajadoras de la industria electrónica y los que de alguna forma se benefician con los satélites que provoca también la industria electrónica, digámoslo, ¿no? Transportistas, de carga, camioneros, todo lo que genera, comedores, la gente de la alimentación, de la limpieza, no es solamente el que está vestido con un delantal, Tal cual. sino que es también una industria que no se alcanza a dimensionar del todo, ¿no? Y que en esas debilidades también hay oportunidades. Me parece que, ¿cuál es el mensaje para aquellos compañeros que
frustrado de alguna manera frente a la adversidad que presenta este gobierno y el permanente ataque a la industria nacional, puede tener en la representación de la Celeste, Pablo. Aparte de esta modernización que viene, ¿no? Y de esta mirada joven que me parece a mí, y esto sí lo voy a decir, no porque tú estés acá, sino porque creo que lo he dicho siempre, necesitamos una renovación de cara al futuro, que tenga a líderes que han surgido de las etapas más revolucionarias del movimiento obrero como referentes para no cometer los mismos errores. Hay ahí una autoevaluación dentro de la organización para resolver lo que falta en lugar de criticar lo que hicimos. Sí, absolutamente. Okay. No, nuestra campaña es propositiva, ¿no? Vamos con propuestas concretas, no hablamos mal del otro, no hacemos una campaña en contra de nadie, no queremos sacar a nadie. Hay mucho eso, y no suma, no sirve, la verdad que no sirve. Por lo menos en nuestro plano, donde sabemos que el que pierda acompaña. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentarnos en las elecciones pasadas, hace 4 años atrás, y la verdad no llegamos al objetivo, pero sin embargo acompañamos y sostenemos a la organización, y el mensaje para todos los metalúrgicos es que confíen en la organización, que confíen en este proyecto que se llama La Celeste, que tiene compañeras y compañeros de base de la mayoría de las empresas que fueron convocándose con el objetivo de tener un gremio que sea mejor, un gremio que sea abarcativo, que tenga mejores servicios, que los referentes gremiales escuchen, que podamos llevar asambleas con toda la seguridad y el compromiso y la responsabilidad que amerita una función, ¿no?, como la del rol sindical. Y obviamente que en ese trabajo y en ese ejercicio nos vamos a encontrar, vamos a poder cumplimentar y pedirles que el día de mañana, cuando se convoque a una medida, cuando se convoque a cualquier iniciativa por parte de la organización, la defiendan, la sostengan, que se puedan interpretar las consignas acabadamente. Y obvio que cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier crítica que se genere, siempre es bueno trasladarla. Nosotros estamos abiertos a eso, por eso venimos haciendo reuniones con los compañeros de base de forma periódica, pero principalmente notamos que hay una necesidad de confianza de nuestros compañeros y de nuestras compañeras hacia una organización gremial de una trayectoria enorme, que ha estado en la vanguardia de casi todos los conflictos, con referentes que no podemos desconocer, que son referentes, que han sido referentes históricos dentro del movimiento obrero fueguino, pero que sin embargo es saludable, la democracia es saludable. Totalmente. Poder competir y tener una alternativa al momento de poner el voto, creo que engrandece, creo que nos supera, que nos genera eso. Y obviamente que le pedimos que en caso de llegar a nuestros afiliados, que nos exijan permanentemente, que vayan y que nos digan qué es lo que le gustaría tener en este gremio que puede sostener de todo tipo de acciones, desde una cuestión social como la salud hasta, no sé, algo de recreación, pasando por la paritaria, atravesado por los contratos de trabajo, en las discusiones políticas, cómo llevarle al sector político la presión con nuestra movilización, con nuestra gente, de los reclamos que tenemos sistemáticamente. Por eso hemos trabajado muchísimo en estas propuestas que tienen que ver con lo que atraviesa cada compañera y cada compañero en su vida diaria, no solo adentro de la fábrica, sino también como familia. Pablo, muchísimas gracias por estar. ¿Está cómodo? ¿Está bien? Sí, perfecto. Gracias. ¿Le queda algo por decir? ¿Le gustaría decir algo, hacer hincapié sobre algo que usted crea que es necesario que escuchen los compañeros que están atrás? Mire, tengo un montón de gente, un montón de mensajes. Mira, usted ha explotado el WhatsApp. Que no pierdan la confianza en la movilización social. Bien. Que la presión política en las calles es la única forma, muchas veces vale las redes. Vale, no vamos a desconocer que en los medios de comunicación es importante la presencia, pero hoy estamos viviendo ante tal vez las atrocidades más graves que en materia de derechos laborales, como es este proyecto de reforma. Y nuestra organización a nivel nacional convoca a un paro activo con movilización el día miércoles de esta semana, el día que se va a tratar en el Senado. Nosotros lo vamos a replicar a partir de las 10 de la mañana con las mismas características que nuestra organización a nivel nacional, y tratamos de repudiar, ¿no?, todo voto a favor de esta reforma, que los diputados y los senadores fueguinos sabemos que hay
algunos sumamente comprometidos con la causa Sí, claro. del movimiento obrero, con el rechazo a esta reforma, pero hay otros que van a votar a favor, que sepan que van a quedar en la historia como los máximos traidores a los trabajadores de toda la República Argentina, y que en Tierra del Fuego, en Río Grande, donde nos conocemos, donde somos poquitos, donde todavía habita ese espíritu de pueblo, no nos vamos a olvidar y en cada oportunidad se lo vamos a recordar. Claro mensaje para la política en Tierra del Fuego. Muchos se hacen los boludos, lo voy a decir yo sé que usted... Pero sepa, diputado Pauli, que junto a su cuñado, el diputado Rodríguez, tiene una oportunidad histórica de defender los intereses de Tierra del Fuego, a sus trabajadores y a todos aquellos que confiaron en ustedes para que no los traicionen. Sepa, senador, Agustín Coto y Belén Montes de Oca, que serán juzgados por la sociedad en las próximas elecciones y que desde este lugar todos los días les vamos a recordar si ustedes levantan la mano en contra de todos aquellos que confiaron en ustedes, en la fuerza del cielo, y que no le pregunten a Conan si deben o no responderle a los trabajadores fueguinos por los cuales llegaron a sus bancas. Nosotros vamos a estar cubriendo, nosotros vamos a estar aquí en ese momento, el miércoles va a haber una manifestación que va a haber en todo el país. La CGT, y lo voy a decir, a nivel nacional, Sí. se hacen los boludos y no convocó a un paro general como creo que debieran hacerlo, Sí. como lo dijo el gobernador Quintela, que le exigió en la última reunión de gobernadores, lo pasamos aquí en vivo, le exigió a la CGT un paro general a nivel nacional y que no tuvo respuesta, simplemente va a movilizar. Me parece que ahí responde gran parte de lo que se le exige al movimiento obrero en esta renovación. Me parece Sí. que un ejemplo es la UOM, que sí va a hacer un paro y que sí va a movilizar a las calles, en lo cual invitamos desde este medio, y lo invito a usted y a los compañeros, compañeras que quieran venir, porque vamos a estar al aire, seguramente Bien. va a ser acá nomás, en una cuadra, Sí. San Martín y Belgrano, como siempre, así Vamos. que estamos acá en unos metros, si usted quiere, venga, No, porque vamos a agradezco la transmitir en vivo. invitación. Agradezco la invitación y seguro vamos a estar pasando nuevamente antes del cierre de campaña. Sí, claro, está invitado, y les comento, Pablo Ibáñez, usted es delegado de qué empresa? Delegado de Radio Victoria. Fueguina. Radio Victoria Fueguina, ¿qué fabrican ahí? Y Cuéntele. fabricamos televisores, celulares, aire acondicionado, fabricábamos bien. hornos microondas. Estoy hace Ujú. 20 años trabajando ya en este grupo de empresas. Son 3 empresas, Radio Victoria, Megasat y Sontec. Y bueno, sin lugar a duda, una de las principales, se podría decir, de las empresas del parque por la trayectoria que ha tenido. Tal vez no es la más reconocida, por ahí no es la más grande como pasa con Newsan, con el grupo Mirgor o BGH, pero es una fábrica que hace marcas como Sí, Itachi claro. y TCL y que se ha sabido consolidar con el tiempo en la industria y obviamente es nuestro, se podría decir, nuestro lugar dentro del parque. Claro. Así que muchas gracias por estar acá, Pablo. Es un joven dirigente, yo le cuento a ustedes, y esto no es porque esté acá, lo digo siempre. Hay muchos dirigentes, pero hay pocos que estudian y desmenuzan lo que es el área de honor especial y todos aquellos componentes que forman parte de todo este andamiaje electrónico del polo tecnológico en Tierra del Fuego para poder fabricar. Y yo sé, porque nos ha tocado Sí. charlar en muchas oportunidades, Pablo, que es necesario el estudio Totalmente. de dirigentes comprometidos y estudiosos de lo que nos toca Totalmente. defender. Porque Totalmente. si no, no se puede. Sí, Si no se sabe de lo que se defiende, no se puede hablar con propiedad, ¿no? ¿Es así? Exacto, tal cual, es así. Hay que debatir con contenido, Exactamente. hay que capacitarse, hay que estar informado, hay que estar muy cerca de los compañeros, las compañeras de base, saber qué es lo que pasa y estudiando qué es lo que pasa también más arriba, como esta derrochera, se podría decir, de leyes antiderecho que se está discutiendo hoy. Totalmente. Porque por todos lados nos están machacando, por todos lados. Esto no es solo una reforma laboral, es previsional, es impositiva. Va a venir para adelante con otras reformas seguro si no le quedó Si no le quedó nada en el DNU70 algo va a ser. o en la ley de bases. Va a venir tal cual. Así que tenemos que estar preparados y cuando Así esa es. oportunidad se nos presente a todos los actores del campo nacional y popular, como dicen, en algún momento poder asumir el poder y que no nos tiemble el pulso y hacer todo lo contrario que hizo este gobierno hasta recuperar la industria y sostener la soberanía. Me sumo. Pablo, muchas gracias por estar acá. Gracias, Moisés, a vos y a todo tu equipo.